Bien, vamos a continuar con nuestra serie de sermones hablando acerca del corazón del hombre. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un corazón reconciliado. ¿Qué significa tener un corazón reconciliado con Dios? Así que para eso me gustaría que pudiéramos buscar 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios para este día. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, porque sabemos, oh Señor, que es inspirada por ti, viene de parte de ti, viene de parte de tu corazón, y es tu deseo profundo hablar a tu pueblo e instruir a tu pueblo. Por eso hoy, en este día tan especial, te pedimos que como hijos tuyos, como niños tuyos, en este Día del Niño, podamos comprender que somos hijos reconciliados por ti y que tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias por todo esto, Señor, y te pedimos que me ayudes en esta hora, que ilumines mi mente, mi boca, mi corazón para poder anunciar tu solo consejo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, queridos, imaginen que tienen un reloj heredado. Un reloj que pasó generaciones tras generaciones y ahora lo heredas tú. Te entregan un reloj antiquísimo, una joya familiar. Lo recibes, lo tienes en tu mano, pero hay solamente un pequeño detalle, que es que el reloj ya no funciona. El reloj está detenido, pasó el tiempo encima de este reloj y ahora este reloj ya no tiene sus facultades para poder funcionar. Así que tomas la decisión de hacer algo al respecto. Y dices, ok, voy a llevar este reloj donde solamente una persona que sepa realmente, un especialista, qué problema tiene el reloj y cómo el reloj puede volver a funcionar para que esta joya tenga su funcionamiento y tenga su real valor. Por lo tanto, solamente puedes ir a un técnico que pueda hacerlo. Y esto es lo mismo que veremos hoy a través de la palabra del Señor, y es lo que Dios hace con el corazón humano, el corazón del creyente. No basta solo con tener un reloj impecable por fuera, sino que sin el efecto de sus componentes perfectamente articulados internamente, es imposible que ese reloj pueda funcionar. Y así es como la palabra del Señor nos llama a que nuestros corazones, más allá de que estén impecables por fuera, sean transformados en el interior, sean reconciliados con el Señor. En ese mismo sentido, el evangelio que se nos ha predicado es el de la reconciliación. El que arregla de buena forma lo que está esencialmente roto y le vuelve en propósito y da vida a este corazón es solamente nuestro Dios. Por lo tanto, hoy veremos cómo es tener o experimentar un corazón reconciliado. Y para eso el apóstol Pablo nos va a ayudar a comprender la importancia que nuestro corazón recupere una buena relación sana y restaurada con el Señor. Esto es lo que veremos el día de hoy. Y para comenzar, quería decirles el significado de la palabra reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Según la RAE, la Real Academia Española, el significado de reconciliar es este: volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Y un comentario bíblico, un diccionario bíblico, también tiene esta definición y dice lo siguiente: define la reconciliación como un cambio rotundo en una de dos partes. Este misterio respecto a Dios y nuestro corazón es el que hoy veremos en este mensaje. Y para eso vamos a descubrir cuál es el contexto de cómo el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos de Corintio, a los corintios. Y el apóstol Pablo es quien nuevamente nos exhorta con un mensaje especial en un contexto especial. El apóstol Pablo viene defendiendo su ministerio de todos aquellos que han criticado su labor apostólica, su labor de verdadero discípulo de Cristo, y lo están
criticando y están difamando su nombre. A lo que Pablo quiere responder. Este pueblo o estos falsos maestros no están tomando en cuenta su autoridad espiritual como apóstol del Señor Jesucristo, tampoco están tomando en consideración su ministerio, su testimonio de fe verdadera, su conversión, sino que lo ponen en duda. A lo que Pablo en este texto no quiere mostrar su propia autoridad como persona, sino que Pablo dice, voy a hablar de quién soy yo de acuerdo a lo que se me ha entregado, el Evangelio de nuestro Señor. Pablo se defiende porque no están solo atentando contra él como persona, están atentando contra el verdadero Evangelio de la reconciliación. Y Pablo escribe esta porción de la carta de Corintios. Entonces vamos a ver 3 puntos el día de hoy. El primer punto que vamos a ver es cuál es la raíz de la reconciliación. ¿Por qué se lleva a cabo una reconciliación? Y es así como Pablo viene argumentando algo que ya nosotros hemos hablado anteriormente aquí en esta iglesia y también a lo largo de toda la historia cristiana se ha venido hablando. Que todo aquel que es nacido de Dios, según lo que leímos recién, 2 Corintios 5:17, es una nueva criatura. Como vimos hace unos domingos atrás, es Dios solamente con su intervención divina que puede dar un nuevo corazón. Él puede regenerar, hacer algo nuevo en nosotros. Sin la intervención gloriosa del Señor, no podríamos tener parte en el reino de Dios. Seríamos corazones descarriados, corazones vacíos, corazones sin Dios. Pero Pablo decide ir un poco más profundo y Pablo se pone a escarbar realmente en lo que significa que hayamos sido nacidos de nuevo. O en mejores palabras, cómo el cristiano o el creyente llega a ser un nuevo creyente. Es decir, Pablo está apuntando al corazón del tema. Y si tú alguna vez te has preguntado, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente soy creyente o no? Este sermón nos va a ayudar a poder aclarar ese punto. Y fíjate lo que dice el versículo 14 del propio capítulo que estamos estudiando el día de hoy. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí el apóstol Pablo está describiendo lo que ocurre en una nueva criatura. ¿Qué es lo que sucede realmente en un nuevo creyente? ¿Cómo el creyente experimenta una transformación en su ser? ¿Cómo pasa a ser un nuevo hombre, una nueva criatura? ¿Cómo pasan de muerte a vida? Por eso Pablo dice que estos creyentes, estas nuevas criaturas, son hechas nuevas para poder vivir para Dios. Ya no vas a vivir para ti mismo, sino que Pablo dice, el nuevo creyente ahora vive para Dios. Por eso Pablo se pregunta, ¿cuál es la fuente o cuál es la forma de cómo esto se lleva a cabo? Y fíjate lo que dice el versículo 18, recién lo leímos hace unos instantes. Dice, y todo esto, dice Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí por lo menos nos da 2 aspectos importantes, 2 pistas el apóstol Pablo, importantes que no debemos dejar pasar desapercibidos. Él habla en primer lugar de una iniciativa que proviene de Dios, no de nosotros. Es decir, los pecadores como tú y como yo no tenemos la capacidad ni los términos para poder ir y reconciliarnos con Dios. Proviene de Dios esta decisión. Y este pensamiento no es nuevo en la palabra del Señor. Siempre se nos ha anunciado esto. Por ejemplo, el apóstol Santiago, en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo buen deseo, toda buena obra, todo esto, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda la obra en el camino de la salvación del hombre depende exclusivamente de Dios. Si quitamos a Dios de la ecuación, entonces nunca, jamás alcanzaremos salvación. Es imposible lograr nada. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces también
el apóstol Pablo nos habla de que aparte de tener una iniciativa que proviene de Dios para alcanzar la reconciliación como creyentes, también dice el apóstol Pablo, Él hizo la reconciliación, nos reconcilió. Y por lógica, cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de esta hermosa palabra reconciliación, se nos viene a la mente reconciliación ¿de qué? Por ejemplo, ¿te has peleado con alguien? ¿Te has reconciliado con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con amigos? ¿Cómo ocurre esa reconciliación? Cuando una de las dos partes decide bajar el puente, venir y solucionar las cosas, ¿cierto? Pero también eso nos habla de que para que exista una reconciliación debe existir un conflicto previo. Y fíjate lo que la palabra del Señor nos dice acerca de esto. ¿Cuál es el conflicto que tú has tenido con Dios para que Dios venga y nos dé el don de la reconciliación? Vamos a ver Isaías capítulo 59, versículos 2 al 4. Fíjate lo que dice el profeta Isaías. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué cosa? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esto dice la palabra de Dios de nosotros. Esta es la verdadera imagen. La responsabilidad de esta división, de la lejanía que previamente tuvimos con el Señor, es completamente nuestra. La responsabilidad de esto, del conflicto que se armó, es completamente nuestra. El conflicto desatado entre corazones incrédulos y el propio Dios Santo es a raíz de nuestra propia naturaleza. Nadie clamó por justicia. Al contrario, no juzgamos con la verdad porque es más fácil confiar en las cosas vanas. Eso hace el hombre. No solamente no hacíamos lo suficiente para Dios, sino que hacíamos lo contrario a Dios. Nuestros esfuerzos estaban en hacer lo contrario a Dios. Éramos completos enemigos que dividieron a Dios y a su pueblo y dijeron, nosotros no queremos a Dios. Nadie buscó la justicia, nos dice Isaías. Por lo tanto, esto tiene una pregunta muy importante para nosotros. ¿Cuántas veces has puesto división entre tú y el Señor? ¿Cuántas veces, como dice Isaías, has confiado en cosas vanas? ¿Has hablado cosas vanas? ¿Cuántas veces la iniquidad ha concebido cosas malas en tu propio ser o en tu vida? ¿Cuántas veces hemos anidado y guardado en nuestro corazón cosas que traen un conflicto cósmico, eterno, entre Dios y nosotros? ¿Cuántas veces ha pasado esto y has visto el efecto de la división y el conflicto trascendental que hay entre el hombre y Dios? Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. Versículo 18 de 2 Corintios 5 dice, y todo esto proviene de Dios, ya lo vimos, ¿cierto? Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió con Él, dice. Esta fue la iniciativa de Dios. Nos dio un ministerio de la reconciliación. Estas son las buenas noticias que el Evangelio trae a nosotros. Que Dios quiso reconciliarse con el hombre y le dio esta relación, este ministerio de reconciliación para que el hombre lo experimente. John MacArthur dijo lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo que hizo el camino de la reconciliación. De tal manera Dios amó el mundo que envió a su Hijo como reconciliación. Él efectuó el camino, Él bajó el puente para venir a reconciliarse con nosotros. Por lo tanto, piensa esto: los que ofendimos a Dios fuimos nosotros. El que ofendió aquí a la otra parte, que es Dios, fuimos nosotros, fui yo. Yo fui un ofensor. Deberíamos nosotros haber contemplado una vía de reconciliación, haber buscado a Dios o haber querido reconciliarnos con todas nuestras fuerzas, pero fíjate que no es lo que la Biblia dice. No fuimos nosotros, no es por nosotros.
Aquel Dios ofendido es el Dios que también busca la reconciliación. Así de grande es nuestro Dios. El Dios ofendido busca relación con sus ofensores. El Dios viene y trae un camino a través de Cristo para reconciliarse con Él. Así de grande es nuestro evangelio. Vino a buscar en persona, en verdadero espíritu, en verdadera carne y verdadero hueso, a pecadores, enemigos de Dios, y los hace sus hijos. No solo amigos, los hace sus hijos, los invita a ser su familia celestial. Como dijo Juan, antes que pudiéramos amarlo, antes que existiera la posibilidad de amar a Dios, Él nos amó primero. Por lo tanto, sin la intervención divina, no se hubiese podido llevar a cabo esto. Y esto no es solamente una declaración romántica del predicador o de una tradición, tampoco es una idea antojadiza de Dios, no es una manipulación o una interpretación de una línea teológica, de una religión, sino que es lo mismo que Dios siempre ha dicho por medio del mensaje bíblico. Este es el mensaje de la palabra. Si pudiéramos resumir la Biblia en una sola frase, sería: me estoy reconciliando contigo. Quiero reconciliarme contigo, pecador. Y esto es lo que dice el Salmo 103, versículo 11 y 12. Fíjate lo que el salmista escribe acerca de Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él lo hizo. Él quiso tener misericordia grande sobre nosotros. Y Él es quien hace que nuestras rebeliones se alejen de nosotros para que podamos tener relación directa y espiritual con Él. Este es el Dios que se revela al corazón del hombre. El carácter de Dios en sí es lleno de gracia, lleno de amor. Recién lo dijimos en la dirección del culto. Es lento para la ira, grande en misericordia, perdonador, compasivo. Así es nuestro Dios que te ha buscado. Por lo tanto, su misericordia ha sido más grande que nuestra rebelión. Y esto me hace acordar de la canción que cantamos hace algunos domingos atrás. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Si mis faltas son muchas, la gracia y la misericordia de Dios fue más grande que esas faltas. Me atrajo hacia Él. Me reconcilió con Él. Por eso Él tomó la iniciativa. Él quiso alejar de nosotros nuestras rebeliones como del oriente al occidente. Por eso la reconciliación con Dios no es algo que el hombre pudo lograr o pudo hacer, sino que solamente el hombre pudo recibirla. Tú solamente has podido recibir la reconciliación. No es por tus obras, no es por tus méritos, no es por todas tus fuerzas, solamente has podido recibirla. Esta visión bíblica versus cualquier otra visión interpretativa magnifica más a Dios y le da más gloria a Dios. El mismo John MacArthur dijo lo siguiente: la reconciliación no ocurre cuando el hombre decide de rechazar a Dios, decide dejar de rechazar a Dios. Voy a decir de nuevo esta frase, perdón. La reconciliación no ocurre cuando el hombre decide dejar de rechazar a Dios, sino cuando Dios decide dejar de rechazar al hombre. Dios es el principio y toda fuente de renovación, porque hizo todas las cosas por medio de Cristo, nos dice la palabra, pero también renueva todas las cosas y renueva una relación con el creyente a través de su propio Hijo. Vuelve a recrear un nuevo cuerpo en su propio Hijo, vuelve a renovar una relación del creyente solamente a través de su propio Hijo. Y fíjate lo que el apóstol Pablo también le dijo a los corintios, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso un comentarista bíblico dijo que en este pasaje del Nuevo Testamento, el que estamos estudiando hoy, de 2 Corintios 5, es Dios quien nos enseña
que Él nos restaura con Él al ponernos en una relación correcta con Él, al darnos una luz correcta de nuestra condición. Eres un reconciliado, eres un perdonado, eres un invitado a su mesa, porque Él hizo un camino de reconciliación, trazó un camino de reconciliación, la encarnación del propio Hijo de Dios. Y si tienes fe en el propio Hijo de Dios, si crees en Cristo verdaderamente, entonces eres parte, eres invitado a esta reconciliación. Por eso, si antes no quisiste a Dios, si antes tampoco le buscaste, si tampoco nunca te importó tener una relación reconciliada con Él, la buena noticia del Evangelio es que nunca esto pudo depender de ti. No hubo nada que podía sumar a la ecuación, nada. Incluso ya no tienes que hacer nada más, dice la palabra, sino recibir su llamado glorioso, reconciliador, con plena humildad. ¿Cómo escuchamos este mensaje? ¿Cómo recibimos el mensaje del Evangelio de Cristo? Debemos recibirlo con humildad. Soy yo el ofensor. Soy yo el que generó este problema cósmico. Soy yo el que debe dar gracias por ser alcanzado por esta misericordia. Estas palabras por fe pueden hacer su efecto. Es Él quien te ha acercado a sí mismo, por lo tanto, nuestro único trabajo y lo único que debes hacer en el camino de la fe es no resistirte ante su gracia irresistible. Es dejarte llevar. Es decir, Señor, tu gracia es mayor que mis rebeliones. Solamente puedo dejarme amar y ser bendecido por ti. Porque Él es un amigo fiel. Él es quien hizo un alcance cósmico. Vino a buscarte, te encontró perdido y hoy te alcanza. Te llama en su propia persona a través de su Hijo Jesucristo. Cristo, dice la palabra, que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Y Él quiso ir como pastor y alcanzar esas ovejas. Entonces, gloria a Dios por su evangelio. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestro sermón. ¿Cuál es el precio de la reconciliación? Veamos el versículo 19 de nuestro pasaje del día de hoy. Dice que Dios estaba en Cristo, ya lo hemos dicho, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y lo que acá vemos es que el verbo de estar reconciliando está en forma activa, está escrito de forma activa. Cristo es el agente de la reconciliación y nosotros somos el objeto de su reconciliación. Somos quien recibimos la reconciliación. Por esto dice en los versículos 14 y 15 que es por Cristo que nos hace pasar de muerte a vida, para que el creyente viva una vida para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso el amor de Dios, dice el apóstol Pablo, nos constriñe. ¿Qué quiere decir esta palabra? Nos aprieta, nos presiona, nos afirma continuamente. Nos sostiene con fuerza y presión. La presión es que estamos sujetos en el Hijo de Dios. Y fíjate en esto, es en el Hijo de Dios, es en la persona de Jesús, que el Dios ofendido se hizo hombre para llevar hombres ofensores a la reconciliación. Ese fue el camino. Siendo Dios, Él vino en carne propia y pagó el precio del conflicto eterno que había en Él. Si había un conflicto, una rivalidad entre los hombres y Dios, fue Dios quien decidió encarnarse, venir en forma de hombre para pagar el precio de ese conflicto. Realmente Dios bajó el puente de la peor manera y de la mejor manera a la vez, la muerte de su Hijo. Por eso, 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En este versículo se resume todo el Evangelio. Al que no conoció pecado, al Dios ofendido, por nosotros lo hizo pecado. Vino a hacer y cargar nuestras ofensas en Él mismo, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La justicia se pagó, el precio del conflicto se pagó. ¿En quién se pagó? En Jesucristo, el camino de la reconciliación.
Debes tener confianza plena en este camino de reconciliación para venir a tener una buena relación reconciliada, renovada con este Dios. Y piensa en esto. Cuando Pablo dice que Dios estaba consigo reconciliando, lo que hace y lo que dice el versículo es que Dios no quiso tomar en cuenta nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No fue que Dios hizo vista gorda de todos tus pecados? ¿No fue que Dios se relajó y dijo, ya voy a transar, voy a dejar que esto pase, voy a hacerme loco, borrón y cuenta nueva, como decimos acá en Chile, borrón y cuenta nueva y listo, haz lo que quieras? Sino que no nos tomó a nosotros la cuenta de nuestros pecados, porque ya no estaban en nuestra cuenta. Porque todos nuestros pecados fueron traspasados e imputados a la persona de su Hijo. Y fue Cristo quien pagó nuestras cargas. Él tomó en cuenta nuestros pecados en su propia carne, su propia sangre y su propia persona, por amor a ti, para reconciliarte a ti y a mí con el Padre que estaba ofendido a causa de nuestras rebeliones. A nosotros, los ofensores, no nos toma en cuenta las transgresiones. ¿Por qué decimos esto? Porque la forma en la que está escrito en un presente participio. Esa es la forma en la que está escrito en el original, que Dios sigue trayendo e impartiendo el perdón de los pecados a los creyentes. Fíjate que este versículo está escrito en presente continuo. Así como Cristo no toma actualmente en cuenta nuestros pecados, porque Cristo los cargó en una cruz hace 2000 años atrás, esa ofrenda sigue siendo actual. Esa ofrenda dura y vale para siempre. Por lo tanto, tú debes seguir confiando y dejando y trayendo tus pecados, tus cargas a la presencia de Dios, confiando en esa única ofrenda, en ese único acto de reconciliación. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, por una ofrenda sangrienta, por un cordero inmolado, por una cruz, mutilado, asesinado a manos de pecadores y cargando el peso de pecadores, es que Dios con su única ofrenda perfecta hizo perfectos a los que son siempre suyos. Ese es el precio de la sangre redentora de Cristo. Ese es el valor de la sangre redentora de Cristo. Esa es la magnitud de la grandeza de la obra de Cristo, que lo hizo una sola vez y para siempre. Su ofrenda vale una sola vez y para toda la eternidad, porque el propio Dios vino a derramar su sangre por nosotros. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar el apóstol Pablo en este pasaje? Que aquí existe una transacción, hubo un pago, una compra, un intercambio de valores. Hemos sido reconciliados desde nuestra enemistad con Dios por el propio Hijo de Dios, quien vino y se hizo un enemigo de Dios en la muerte de cruz. Dice la palabra que Él se hizo maldito por nosotros, porque maldito era todo el que estaba colgado en un madero. Y hace poco estaba leyendo un libro y este libro decía que el verdadero sufrimiento en el sacrificio de Cristo no fue cuando estaba crucificado. El verdadero sufrimiento y la angustia de Cristo, su verdadero sufrimiento comenzó en el Monte de los Olivos, cuando Él fue consciente a lo que iba, cuando consciente de lo que venía y empezó a cargar desde ese momento nuestros pecados. Y eternamente se vio abominable delante del Padre. Y desde ahí comenzó su sufrimiento. Por lo tanto, nosotros siempre predicamos la cruz de Cristo, su muerte, que es trágica, ¿cierto? Pero lo más trágico fue que el propio Hijo de Dios, amado, santo, perfecto, justo ante la ley, empezó a cargar toda nuestra maldad, toda nuestra enemistad y se hizo desde ese momento un enemigo del propio Padre. ¿Por qué? Por amor, para ti y para mí, para representarte a ti en esa cruz, para que ya no fueras un enemigo colgado en una cruz para siempre, sino que fueras un amigo de Dios, un hijo de Dios. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 10 nos dice que porque convenía a aquel por cuya causa de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este versículo es precioso. Nos convino, hermanos. Nos convenía a nosotros que viniera el propio Dios a poder pagar ese conflicto eterno. No teníamos cómo pagarlo. El precio de la reconciliación la asumió el propio Hijo de Dios, pagando en la aflicción y la enemistad que nosotros teníamos a costa suya, a costa de su carne y de su sangre y de su propia vida. Por eso fue conveniente para nosotros que así fuera, y aún nos sigue conviniendo, y podemos dar gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, porque no merecía nada, no merecía ser tu amigo, pero tú viniste y pagaste ese precio y nos reconciliaste con Dios. Ya para ir concluyendo, si el evangelio que hemos anunciado, si el evangelio que has escuchado, que te ha dicho que ya no eres un enemigo, sino que eres un amigo reconciliado, te ha hecho efecto, entonces no puedes vivir volviendo a la amistad de lo que te alejó de tu amigo fiel. Si ya eres consciente de que fuiste reconciliado, si eres un poco consciente domingo a domingo de todo lo que Dios te ha perdonado, cómo Dios te ha amado, cómo Dios te atrajo hacia Él, entonces no puedes volver atrás para seguir alejándote de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: usted y su pecado deben separarse, o usted y su Dios nunca estarán juntos. Dios no puede tolerar el pecado. Dios no va a tolerar el pecado. Si tú no te separas de tu pecado, entonces te separarás de Dios. Esta advertencia hoy es la que el Señor nos hace por medio de su palabra, que todo el centro de nuestro ser, nuestro corazón, está bendecido por la reconciliación que el Dios dadivoso quiso hacer. Y en ese gran número de reconciliados eres parte, tú también. Tu nombre está escrito a lo largo de toda la historia, de todos aquellos hombres que han confiado en Dios. Vamos a ver a Moisés, vamos a ver a Elías, vamos a ver a Aarón, vamos a ver a todos estos hombres que confiaron en el Señor verdaderamente, y tú eres parte de ese pueblo. El día de mañana tu nombre estará ahí y tú estarás ahí. Ciertamente tu nombre ya está escrito en ese libro si has sido reconciliado por Dios. Y fíjate cómo termina el apóstol Pablo esta porción que pudimos ver el día de hoy. 2 Corintios 5:20. Dice el apóstol Pablo: así comienza, ¿qué quiere decir así que? Así como hemos venido diciendo, ¿cierto? Hemos sido reconciliados por Dios, Dios tomó la iniciativa. De esa forma entonces, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por esto el apóstol Pablo termina esta porción diciendo esto: tú y yo somos embajadores de la reconciliación. ¿Y qué es ser un embajador? Embajador es alguien responsable que representa una nación dentro de otra nación, dentro de otro territorio que no es el suyo. Asimismo, Dios te ha dado la reconciliación del glorioso evangelio. El amor del cielo ahora está en ti para que tú lleves este amor reconciliador en medio de amores desordenados, en medio de un mundo que no practica y no quiere el amor de Dios. Eres un embajador. Tienes la verdad del evangelio, tienes el amor de Cristo dentro de ti para que vayas y lo anuncies ahora a este mundo. Asimismo, Dios te ha dado la reconciliación del evangelio para que vivas en este mundo caído, desagradecido, enemigo de Dios, y anuncies la gran verdad de la reconciliación. Debes anunciar como rogándoles, dice Pablo, en esa acción, como ir a este mundo y rogarles a este mundo: oye, reconcíliate con Dios, vuelve al Señor, el Señor te está llamando. Y eso es lo que debemos hacer en esta ciudad. Eso es lo que debemos hacer en medio de nuestras amistades, nuestra familia, nuestros contactos de trabajo, etcétera. Decirle: reconcíliate con Dios. Yo soy un reconciliado, soy un perdonado y quiero que tú también seas un perdonado. Por lo tanto, esta es nuestra bandera de fe. Esta reconciliación que nos habla el apóstol Pablo es para que la vivamos, para que realmente comprendamos que somos una nueva criatura, tenemos un nuevo corazón perdonado por el Señor
y que podamos vivir esta vida reconciliada. Por lo tanto, anúnciala primeramente en tu corazón. Que todos los días anuncies esta verdad. Yo era un ofensor o soy un ofensor, pero Dios me amó y se reconcilió conmigo. Y también debemos anunciarla a otros, que tenemos un corazón reconciliado por Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla en el día de hoy. Así que solamente podemos decir, Soli Deo Gloria, gloria al Señor solamente. Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por tu reconciliación. Gracias por el amor que tú tuviste por nosotros antes de la fundación del mundo. Antes de que nosotros te pudiéramos amar, tu palabra nos dice que tú nos amaste primero. Tú quisiste reconciliarte con nosotros. Tú quisiste estar con nosotros y que pudiéramos comprender y vivir una vida eterna junto a ti, Señor. Gracias por tu obra. Queremos, Señor, que esta palabra, que este mensaje esté vivo en nuestros corazones para que podamos comprender nuestra vida como ser embajadores tuyos. Transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas con tu evangelio para poder anunciarla a otros y que tu palabra, oh Señor, haga el trabajo regenerador y reconciliador en nuestras vidas. Te pedimos, oh Señor, por nuestra ciudad de Villarrica. Te pedimos, Señor, por aquellas familias que necesitan escuchar este mensaje de salvación, este mensaje de reconciliación, que ya no son enemigos, sino que son perdonados y son atraídos por ti, por tu propio Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas y nuestros corazones. En tu nombre, oh Señor, rogamos. Amén y amén. Amén.